Bueno, pues vamos a comenzar, amigos. Esta sesión la hemos pensado para introducirnos a un tema que es de mucho interés para una entidad como los religiosos Camilos y como el Centro de Humanización de la Salud, que se dedica a humanizar, a acompañar a personas en situación de enfermedad, que se encuentran también pues, en ese momento de la vida en el que uno pues, busca esa dimensión espiritual y busca en quien está cerca, sea un voluntario, sea un sacerdote, sea un profesional de la salud o un profesional del ámbito sociosanitario, como estáis algunos de vosotros, busca también esa competencia en el acompañamiento. Desde el Centro San Camilo llevamos muchos años apoyando este tipo de actividades. De hecho, recibiréis también en estos días información para participar de la Escuela de Pastoral de Verano, para participar de los seminarios que vamos a realizar próximamente y una actividad a la que tenemos especial cariño porque quizás la que más nivel formativo proporciona, que es el diploma universitario en Pastoral de la Salud. Es una formación que se realiza también online, también con algunas sesiones de este tipo, pero sobre todo tiene la ventaja de poder participar de algunos encuentros en nuestro centro San Camilo, incluso realizar unas prácticas de acompañamiento allí. Para dar a conocer esas actividades que luego a lo mejor algunos interesáis y preguntáis, y también porque este tema es de mucha actualidad, le pedimos a José Carlos, que es director de esta formación y director del Centro San Camilo, que nos presentara un poquito este tema. Así que, bueno, pues la organización de este rato que vamos a pasar juntos es que ahora os presento a José Carlos para quien no tenga constancia de un poquito de su recorrido curricular. Él va a tener una intervención de más o menos media horita y luego abriremos un turno de preguntas. En el chat, si alguien quiere ir haciendo alguna anotación, pues también la puede hacer y luego la compartimos. Y si no, luego abriremos un turno de preguntas, un poco de coloquio y cerraremos la sesión más o menos a las 7 de la tarde. Antes he silenciado los micrófonos para mantener el silencio ambiental. Algunos se han ido activando. Si os parece, por favor, silenciamos los micrófonos para no molestar a los demás y paso a presentaros a José Carlos Bermejo. José Carlos es el delegado general de los religiosos Camilos en la provincia de España. Así que estamos con una figura clave en la historia de los Camilos en España y Argentina y trabaja desde hace muchos años, no sé si casi 30 o más, como director del Centro San Camilo, que está ubicado en Tres Cantos. Algunos lo conocéis, algunos habéis visitado el lugar, algunos trabajáis allí porque veo también alguna persona que trabaja en el Centro San Camilo. Es un centro que atiende a personas mayores, a personas al final de la vida, un centro de día y también un lugar donde se cuida y se acompaña a personas en situación de duelo en un centro de escucha. Hace unos años, exactamente la idea se celebraba este 2019 como un 30 aniversario, José Carlos inspiró la creación del Centro de Humanización de la Salud, que es podríamos decir una plataforma de difusión de la humanización en todos los lugares donde ésta pueda calar, o sea, en todos, ¿no? Pero particularmente en los espacios de vulnerabilidad como el contexto sanitario, el social, el educativo, el ámbito también de lo religioso y del acompañamiento pastoral. Este centro de humanización desarrolla muchas actividades de formación y también otras que tienen que ver con la divulgación. De hecho, José Carlos es autor de entre 30, 40, ya pierdo casi la cuenta del número de publicaciones que están en su haber, entre ellas la más reciente, el libro de Esperanza en el coronavirus, escrito recientemente, como podéis imaginar, y además en una situación de enfermedad que él mismo ha pasado en este tiempo y de la cual todavía se está recuperando, y también eso es de agradecer doblemente el esfuerzo de esta tarde. Este centro también desarrolla proyectos de investigación, proyectos de cooperación que nos han llevado a algunos de los países que estáis nombrando, como Colombia, El Salvador, Cali, veo por ahí también que se suma alguien. Bueno, pues todas estas personas o estos países han formado también parte de nuestros proyectos. José Carlos es doctor en Teología Pastoral Sanitaria por el Camilianum de Roma,
de los religiosos Camilos. Él tiene formación naturalmente en teología, pero también varios máster en temas como la pastoral de la salud, la bioética, counseling, duelo, y una trayectoria en investigación, en docencia, como ponente, pues tan larga casi como su vida laboral y profesional. Así que creo que es un lujo tenerle por aquí y no voy a robar más tiempo. José Carlos, gracias por este ratito y luego ya te tomo la palabra para moderar un poco el coloquio. Muchas gracias, Cristina. Os saludo con mucho cariño a todas y a todos, estéis donde estéis, sea buenas tardes o buenos días, con mucho cariño. Mientras entraba en la oficina, a modo de introducción, le he dicho a mi compañero, voy a dar la primera clase de mi segunda vida. Estoy recuperándome, si es caso en otro momento, ¿verdad? Voy a intentar responder al tema que se me pide, hablando un poco de pastoral de la salud. Voy a hacer una breve introducción, voy a hablar de la necesidad de formación, porque hay muchas situaciones y desafíos para acompañar pastoralmente, como Dios manda, en el sufrimiento al enfermo. Voy a evocar algunas orientaciones que de manera muy elegante se dieron en su día en la Conferencia Episcopal Española y que siguen vigentes. Y quisiera presentar, como ya ha hecho en parte Cristina, algunos recursos de formación que existen. Y muy brevemente, pues diré algunas acciones formativas, alguna bibliografía y algunas claves metodológicas específicas, diría yo, de la pastoral de la salud y de la docencia en pastoral de la salud. Bueno, como estáis interesados por la pastoral de la salud, yo diría claramente que vivo en relación a este tema, vivo un poco preocupado. Yo no quiero expresar ninguna preferencia ante ningún pontífice de los últimos que me ha tocado vivir, ¿no? Pero es cierto que en tiempos de Juan Pablo II hubo una cierta primavera en la animación de la pastoral de la salud y ahora tendríamos que reconocer, creo que un poco tristemente, que a lo mejor estamos en un otoño ahí, con la nueva reorganización que tantos bienes puede tener a nivel de la Iglesia Universal y con su efecto que tiene en cascada en las iglesias de ámbito nacional y diocesano, pues es posible que estemos en un otoño o no sé si en un invierno en la animación de la pastoral de la salud. A muchas personas, con lo cual es un gran desafío retomar este tema y la formación sobre el acompañamiento pastoral en el sufrimiento y en la enfermedad. A muchas personas les sucede que han estudiado mucho, se han equipado la cabeza de conocimientos teóricos. Algunos de nosotros hemos hecho 11 años de teología con sus subespecialidades, fundamental, historia, sacramentos, teología moral. Y después, a la hora de encontrarnos con Juan, con María, con Carmen, en la distancia corta, nos faltan estrategias, nos faltan herramientas, no solo por nuestra limitada personalidad, digamos, sino porque efectivamente aquella formación teórica estuvo un poco distante de la vida pastoral y del encuentro. En esta transición es donde aterriza, en esta conexión, el mundo de las imprescindibles competencias pastorales para visitar y acompañar a las personas que sufren y a los enfermos. Mira, cuando hablamos de formación en pastoral de la salud y en acompañamiento pastoral al enfermo, podríamos decir, pero ¿en quién estás pensando? Y yo creo que hay que reconocer que podremos pensar en diferentes escenarios. Hablar de formación en pastoral de la salud nos puede llevar a pensar en lo que podemos hacer en el contexto eclesial para los profesionales de la salud, en instituciones religiosas o desde la misma iglesia. Pues yo quiero hacer formación en la dimensión espiritual católica, por ejemplo, para los médicos, para las enfermeras, para la gente de las parroquias. Otra posibilidad es pensar en la necesidad de acciones formativas explícitamente, específicamente para los agentes de pastoral de las instituciones sanitarias, es decir, para los capellanes o para las así llamadas personas idóneas en diferentes instituciones, que en el mundo entero existen, con vínculo de contrato laboral o con acciones de voluntariado o enviados por las mismas parroquias. En las capellanías, digamos, en los servicios de asistencia espiritual de los hospitales, hay dos escenarios que creo que vale la pena distinguir. Uno es el escenario de quien, como agente de pastoral en un hospital, en un centro sociosanitario, en una residencia de mayores, cualquier institución que presta servicios, solo busca responder a la demanda. Uno puede ser el agente de pastoral de una institución y decir, aquí estoy, cuando me llamen, voy, sería una pastoral de espera a que nos llamen. Y hay otros que en estas instituciones, agentes de pastoral o capellanes, que
desean ser fieles a todas las tareas que tenemos asignadas como asistentes espirituales y a realizar lo que, en palabras de Francisco, podríamos llamar pues una pastoral de salida. En este segundo escenario, visualizando, por ejemplo, un gran hospital donde hay 1 o 5 asistentes espirituales, contratados o no, pues la acción pastoral se desplegaría de muchas maneras. La celebración de la gracia en los sacramentos, el acompañamiento en la oración, que puede ser tan especial y tan simbólica, la necesidad de hacer asesoría y acompañamiento en discernimiento ético, tanto a los individuos como miembros de los comités de ética asistencial, allí donde existen y donde las normativas permiten que los agentes de pastoral participen, la contribución a que las estructuras y los servicios estén impregnados del Evangelio, de los valores genuinamente humanos, el trabajo en equipo, donde el asistente espiritual se puede sentir un miembro más de la atención integral, la animación del voluntariado. ¿Cuánto espacio hay para los asistentes espirituales en este mundo del voluntariado para acompañar a las personas que sufren en la dimensión espiritual? ¿Cuántas necesidades experimentan nuestros compañeros que también tienen problemas, que también sufren, que también tienen a su padre mayor, enfermo, con Alzheimer, aunque sean médicos, aunque sean enfermeras, nuestros compañeros? Un sacerdote también tiene madre si no la ha perdido y la puede tener con Alzheimer y estar sufriendo, ¿verdad? Y cuánta posibilidad de acción pastoral hay en el encuentro, en la intimidad del tiempo de calidad compartida entre un asistente espiritual para acompañar a los que sufren, a los enfermos y a las familias a desarrollar la resiliencia, a crecer con ocasión de los traumas cuando esto es posible, ¿verdad? Quien se meten en las estructuras sanitarias o sociosanitarias como asistente espiritual encontrará un mundo muy grande de necesidades espirituales que no se agotan en las necesidades religiosas, pero que las incluyen y que es un servicio realmente apasionante, ¿no? ¿Cuántas posibilidades tenemos para acompañar pastoralmente al sufrimiento? Piénsese una persona que dice, por ejemplo, al presbítero o a la gente de pastoral: Padre, a mi niña no nos la dejan morir en paz. Ayúdenos usted. Dios no puede querer esto para ella. ¿Cuánto sufrimiento detrás? ¿Y cuántos puntos interrogativos hay para decir, ¿y qué digo yo? ¿O qué puede decir un agente de pastoral? O aquella otra persona que le puede decir a una religiosa: hermana, ¿cuánto va a durar esto? Mi madre no quería tener una agonía tan larga. Y hermana, por poner ejemplos variados, ¿no? Y nosotros sentir el gran desafío de responder o de no saber qué responder y tener que tragar saliva. O cómo acompañar desde la dimensión espiritual explícitamente a aquella persona trabajadora que dice, aquí lo que hacen es hacernos trabajar cada vez más y por menos dinero, y los de arriba bien que chupan. Una persona que esté enfadada y que dispare contra cualquier cosa que rodea, ¿no? Pues esto no es competencia mía, yo no soy Teresa de Calcuta. ¿Cómo responder a una persona que está sufriendo? ¿Lo expresa así? O de otra manera, como quien pudiera decir, no puedo. Los niños, mis padres y ahora mi suegro, yo no puedo. Y puede ser un familiar que esté en una residencia, o puede ser un mismo trabajador, ¿no? O cómo ayudar a aquella familia con un enfermo de Alzheimer que dice, este se acuerda de lo que quiere, sabe quién soy, pero si ya se lo he dicho, y de esta manera puede estar contribuyendo al sufrimiento del enfermo de Alzheimer y mostrar así sencillamente que le faltan estrategias y habilidades para no generar sufrimiento y acompañar saludablemente a la persona con Alzheimer. ¿Cómo acompañar al final de la vida? Por ejemplo, aquella persona que dice, si le va a dar eso que dan los curas, que no se entere, le puede decir un familiar, ¿no? Refiriéndose a la unción. Yo no quiero ver a mi padre sufrir. Y hay muchas personas, presbíteros, que suelen pensar pues, que esto es un inconveniente para un buen acompañamiento sacramental al que sufre, al paciente, cuando en realidad es un desafío para la persona que pues, se expresa de esta manera y también sufre, ¿no? O recuerdo haber asistido a un funeral aquí cerca que me decía la madre de una persona joven que se había suicidado, estábamos en el tanatorio, me decía, José Carlos, reza tú, que yo ahora no puedo. ¿Cómo articular una palabra ante una madre en esta situación tan desgarradora, ¿no? O aquel otro que pues quiere ser fiel a esa
expresión del autor de la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 15, 3:15, donde dice, estad siempre dispuestos a dar razón de vuestra esperanza, ¿no? Imaginaos que alguien nos dice, estamos al final, no sé para qué vivir si al fin y al cabo todo termina así. ¿Cómo consigo yo transmitir esperanza en un contexto de este tipo? Bueno, estas situaciones y tantas que podríais poner vosotras y vosotros son apasionantes para un acompañamiento pastoral. Al enfermo dice el título, pero podríamos decir al enfermo, a su familia, a los compañeros de trabajo, ¿no? Tenemos, afortunadamente, en España tenemos referentes de acreditación de los agentes de pastoral en otros países, quería decir, no en España, y que podrían ser para nosotros un estímulo para decir, a ver si caminamos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, para ser un agente de pastoral en una institución reconocida, pública, hace falta que el asistente espiritual se acredite como tal, en lo que se conoce como Clinical Pastoral Education, presente su certificado de haberse formado, su certificado de haber sido supervisado, su acreditación y una gran competencia para trabajar de manera interconfesional. En otros países, también como en Irlanda, hay criterios para certificar a los asistentes espirituales católicos. Quiere decir que no vale para capellán cualquiera, porque lo proponga el obispo o porque el párroco diga vete a visitar enfermos al hospital, ¿no? Hay comisiones acreditadoras que discriminan y determinan cuándo una persona está capacitada suficientemente para prestar este servicio especializado de acompañamiento espiritual en instituciones, sobre todo en los hospitales, ¿no? Donde se definen además detalladamente las competencias desde el punto de vista personal, profesional y los necesarios conocimientos en teología. En España no hay una metodología de acreditación, somos más pobrecillos. Y hay mucha gente que se queja de que a los capellanes, centrándonos en esa figura, pero podríamos decir también en las parroquias, sean los visitadores de enfermos, pues se asigna a veces por criterio de personas buenas, a veces con otros criterios también, desgraciadamente, quien está libre, quien no puede hacer otros trabajos, o quien en el hospital va a estar cerca de los profesionales que le pueden cuidar a él porque también necesita, ¿no? No hay un criterio uniforme en relación a la figura de quién es idóneo para ser asistente espiritual en las instituciones públicas. Existen orientaciones. Este cuadernillo que veis ahí en su diseño de su segunda o tercera o cuarta, no sé, edición de la Comisión de Pastoral de la Conferencia Episcopal Española, es muy bueno, es de rabiosa actualidad, aunque tiene años, que se titula La asistencia religiosa en el hospital, que da orientaciones que realmente servirían para decir, usted quiere pensar en la visita al enfermo, en la asistencia pastoral, busca algunas orientaciones. Tenemos literatura, como voy a decir después, pero entre otras, la Conferencia Episcopal pues señaló, voy a citar unos puntos, 3 o 4. Dice, en su artículo 176, dice, la formación no es un lujo de quien tiene tiempo, de quien está confinado en casa, de quien tiene dinero, que algunos pueden permitirse. Es una condición indispensable, estamos en el contexto de la pastoral de la salud, ¿eh? Es una condición indispensable para afrontar hoy situaciones que se plantean en el hospital y prestar eficazmente ese servicio. No es un lujo. Algunos piensan que como cuesta dinero, pues se lo pueden permitir los que lo tienen. Los sabios en esto nos dicen que la no formación es más cara. La no formación es más cara que la formación. Entre estas orientaciones sigue dándose esta. Dice, la exigencia, pues, de una formación específica, como en estos países que os he citado, Estados Unidos, Irlanda, y permanente para quienes trabajan o van a trabajar en este campo pastoral de la salud, se hace cada día más viva y necesaria. No creo que lo dudemos los que estamos ahí. Dice, la formación del agente de pastoral tiene como finalidad no conferirle un rol, ya tengo un título, anda, sino ayudarle a crecer y madurar humana y cristianamente. Reconozcamos, yo por lo menos, que a veces en el rol de familiar, también de paciente, he visto agentes de pastoral que entraban en las habitaciones, también en los domicilios, ¿no? Y podríamos decir, Dios mío, ¿dónde se ha quedado la madurez humana de este visitante, ¿no? No porque ya le noto yo que experimenta la ansiedad escénica, la ansiedad propia del encuentro de pastoral, la ansiedad de quien toma la iniciativa, o
no sabe qué decir, porque, padre, me encuentro muy mal, yo creo que es el final, ¿qué digo yo? En fin, no es ansiedad universal, sino a veces se mastica la inmadurez humana. Habría veces que vendrían ganas de decir, pastores, agentes de pastoral, crezcan primero en casa, ¿no?, antes de lanzarse. Bueno, esta visión crítica la lanzo como un desafío para seguir citando estas indicaciones de este documento, la asistencia religiosa en el hospital, que es extensible al mundo de la acción pastoral en el contexto parroquial y en otros contextos, donde dice, la formación del agente de pastoral ha de privilegiar el crecimiento de actitudes personales y el desaprendizaje, porque hay que conocer la profundidad del corazón humano, ¿no? De Jesús se dice, sabía lo que hay en el corazón humano. Sabía lo que hay en el corazón humano, dice el evangelista Juan. Conocer en profundidad el interior del enfermo, sus vivencias, sus comportamientos, la psicología, también la sociología, la espiritualidad, no solo los recursos que nos da nuestra fe, ¿no? Conocer la dimensión espiritual y las crisis del ser humano que atravesamos todos con ocasión de la enfermedad. En concreto, sabéis que yo tengo una pasión muy especial para este tema, porque entre los 50 libros que he podido escribir en mi vida, pues varios se han dedicado a este centro, a este tema de la relación pastoral o la relación de ayuda, ¿no? Y estas orientaciones de los obispos dicen, pues ha de capacitarse la gente de pastoral para la relación pastoral de ayuda, para el diálogo profundo con la cultura de hoy, con el mundo de la salud de hoy. Ha de prepararse la gente de pastoral para dialogar no superficialmente. Yo percibo que los agentes de pastoral de la salud necesitamos encontrarnos con el mundo de hoy. El de hoy, la complejidad del mundo digital en salud, la complejidad del mundo de los profesionales que están de manera competitiva para estar al día, ¿no? No digamos en la grandísima incertidumbre que genera el coronavirus. Hay que intentar estar al día. También los agentes de pastoral no están ya fabricados y pueden responder de manera inteligente, prudente, por tener, digamos, el rol, ¿no? Para formarse en esto, dice este documento, y termino con estas citas, la formación no vale cualquiera tampoco. Dice, ha de ser activa, en fin, hay que analizar casos, implicativa, participativa, como esta espero dentro de unos momentos porque nos dará pista Cristina, ¿no? Y hay que promover cauces y medios, por eso se exhorta en este documento a que en los seminarios, en las facultades de teología, en los institutos de pastoral, en diferentes organizaciones, se hagan cosas específicas sobre pastoral de la salud. Bueno, eso es lo que estamos haciendo esta tarde con esta pequeña introducción, ¿no? Existen diferentes tipos de recursos también según donde estemos. Hoy con las tecnologías pues son más accesibles y universales, ¿no? Este máster, este diploma en pastoral de la salud que ahora se activa con el inicio del próximo curso y que en verano europeo tiene una presencialidad una modalidad intensiva durante 2 semanas en el mes de julio, pues es un recurso que debería ser promovido entre los agentes de pastoral del mundo mundial. Como no todos podemos ser siempre generalistas, algunos se deben especializar para acompañar pastoralmente a los enfermos en el arte del acompañamiento específico del counseling. Esto que también es una profesión en algunos países, ¿no? Otros se deben especializar en el final de la vida, otros en la intervención en duelo. Qué importancia, Dios mío, ahora, cuando se ha negado la posibilidad del acompañamiento al final y de acompañar en los ritos por razones de salud pública, ¿no? Y tenemos miles de personas con un duelo previsiblemente complicado porque han experimentado un duelo de riesgo al no estar presente en los procesos, ¿no? Qué gran desafío tenemos ahora en la formación de expertos, también en la asistencia espiritual, en el duelo que se va a complicar para muchas personas, que no todo lo puedan arreglar los psicólogos porque no van a poder, porque son especialistas de un ámbito, del cognitivo, del emocional, del conductual, pero con frecuencia también pueden quedarse cortos en esa dimensión más que tiene que ver con los ritos, lo misterioso, el diálogo con el corazón, la relación con la propia intimidad
o con Dios mismo que nos habita dentro. Sabéis que en nuestro centro se pueden cursar, esto es publicidad, ¿verdad? Estas especialidades, sabéis que se puede participar y cada vez más también a distancia, en jornadas normalmente son gratuitas, sobre duelo. Sabéis que hay otras instituciones como pues, la Universidad de Comillas, que organiza un máster en cuidados paliativos o un máster en bioética. Mucha necesidad experimento yo para que el acompañamiento pastoral esté cualificado, de que haya personas expertas en bioética. Qué pena que los másteres de bioética, por ejemplo, los de los jesuitas, tengan las aulas con 8 o 10 personas y no con 40 o 50, ¿no? Que pasa en diferentes partes del mundo. Afortunadamente, en formación en Pastoral de la Salud, también muchas instituciones religiosas, Hermanos de San Juan de Dios, tan queridos, ¿no? Otras instituciones femeninas, muchas, afortunadamente, también se suministran para cualificar su servicio vocacional y su propia vida consagrada al servicio del sufrimiento y de la salud, ¿no? En España, afortunadamente, cada año, allá por septiembre, suele haber un encuentro de todos los delegados diocesanos, porque está bien organizado, teóricamente al menos. Hay un equipo nacional en la conferencia episcopal, un responsable a nivel nacional, y en todas las diócesis hay un delegado o delegada episcopal para animar la pastoral de la salud, que se suelen encontrar una vez al año y suelen hacer otros encuentros más especializados sobre salud mental, más en el pasado que ahora, por eso decía yo que a lo mejor no estamos en una primavera, ¿no? Para dar paso pronto a vuestras intervenciones, habría que decir, si queréis, bueno, yo siento que es una obligación, acompañar pastoralmente al enfermo, no puede faltar de vuestras manos la posibilidad de acceder a una obra de arte, esto no se hace cada día, de muchos autores, que es un diccionario de pastoral de la salud y bioética, que tiene pocos años y que un diccionario no es para leer, porque son miles de páginas, pero es para tener a la mano. Porque cuando uno quiere, muchos de vosotros seréis animadores de la pastoral de la salud también, cuando uno quiere preparar un tema, no basta con navegar por internet, creo yo, no basta con pedir una proyección a alguien o utilizarla, porque quizás eso es un buen recurso, pero también hay que buscar autores de referencia y voces de allí donde se ha escrito no con carácter divulgativo, sino más de profundización y de reflexión, y sabéis que en los diccionarios es este el enfoque, y hay decenas de voces, de palabras, la compasión, el counseling, la misericordia, la visita, el sanador herido, y pocas páginas de cada uno de estos temas, no, grandes libros, por eso es un diccionario siempre un recurso para tener a la mano. Un precioso tema que creo que tendríamos que asomarnos alguna vez es la teología de la salud, de mi compañero que en paz descanse, ¿no? Que nos ha dado un poco de aire fresco, Francisco Álvarez. Voy a citar unos cuantos libros para decir, hay que animar la pastoral de la salud también recurriendo a la literatura sobre estas temáticas, ¿no? Otros autores, Arnaldo Pagliazzi, Dejarse curar, ¿no? Jesús y la salud, con biblistas, médicos, obispos, exegetas, ¿no? Yo mismo, María y la salud. Supongo que muchos de vosotros conocen estos recursos, yo con mucho cariño los estoy presentando, francamente, porque creo que es un servicio el de presentar referentes. Por ejemplo, este segundo, el de la derecha, ¿no? La visita al enfermo, que va por no sé cuántas ediciones. Yo sé que en muchas parroquias pues, los grupos están reuniéndose y utilizando un capitulillo para cada una de las reuniones. Está siendo un recurso fantástico, ¿no? Seguro que conocéis muchos de estos, ¿no? Tomar decisiones, la reconciliación, resiliencia, comprender al enfermo, empatía terapéutica, psicología, introducción al counseling. Sobre el duelo tenéis... ¡Ah, qué bien que tenemos publicaciones! Hoy he corregido las pruebas, lo digo con alegría, las últimas pruebas de un libro que va a salir. He escrito también ahora, durante mi periodo de convalecencia y un poquito antes. Lo paré cuando enfermé porque no podía pensar tanto sobre el duelo digital, que es un duelo digital, duelo virtual, todas las posibilidades que ahora existen, que a veces en tiempos de pandemia han sido las únicas que hemos tenido para relacionarnos y vincularnos en asambleas virtuales y acompañarnos en esos tanatorios que han sido las propias casas de los que han perdido a sus seres queridos y los abrazos
han sido todos pues digitales, ¿no? Sobre duelo, como veis aquí, tenemos afortunadamente cada vez más recursos para profundizar, ¿no? Aquí tenéis otros, Los enfermos en la Biblia, de mi compañero Calixto Vendrame. Es una joya de publicación que permite comprender pasajes evangélicos para un buen acompañamiento al enfermo. ¿Qué significa eso de querer curarse? ¿Quieres curarte? Que dice el paralítico de la piscina. ¿Qué significa eso de que Jesús le pregunta al endemoniado de Gerasa cómo te llamas, ¿no? ¿Quién eres? Y la misma respuesta que sea sanadora, ¿no? Tantas pistas para el acompañamiento directo pastoral al enfermo que nos vienen directamente de la riqueza de las narraciones de los encuentros de Jesús con los enfermos, particularmente de los milagros de curación. Tenéis otros muchos sobre cuestiones del final de la vida, sobre temas, acaba de salir otro sobre este tema de los abusos a menores. ¿Cuánto sufrimiento hay? ¿Cuánto desafío para el acompañamiento pastoral? Titulado en la editorial Salterre, Objetivo Cero Víctimas, ¿no? La pastoral de la salud tiene que dar una respuesta a los menores que sufren y a los adultos que han cometido abusos. Son destinatarios de una búsqueda de salud también en las relaciones, no solo desde la experiencia de la enfermedad, sino de la experiencia de los sufrimientos evitables, que pueden ser evitables si hay unas buenas relaciones de acompañamiento en el sufrimiento. Bueno, hay muchos vídeos que lo digo sin pudor y como un espíritu de servicio. Si entráis en esta sección, yo he hecho creo que un gran trabajo de recopilación de vídeos de 3 minutos, de 1 minuto, además de algunas conferencias de 1 hora entera que gracias a mis compañeras y compañeros han grabado sobre la esperanza, sobre la resiliencia. Qué bien que también en algunos lugares esto pueda ser visto juntos, ¿no? O pueda ser difundido, porque también por el hecho de ser gratis, pues mírate 3 minutos sobre el duelo anticipado, ¿no? Mírate 3 minutos sobre tantas temáticas. Digo duelo porque sobre el duelo hemos hecho en Argentina bastantes vídeos de 3 minutos pensando en los dolientes y en los agentes de pastoral. Los hermanos de San Juan de Dios sabéis que tienen una revista que quieren contribuir a la humanizar, ¿no? A humanizar el mundo como nosotros, el mundo de la asistencia sanitaria desde la perspectiva espiritual, pastoral. Es la mejor revista, la nuestra Humanizar es divulgativa y la de los hermanos es más recopilación de artículos, labor hospitalaria. Os invito a conocerla y a sentir la responsabilidad de consultarla alguna vez. Voy a saltarme una clave que quería presentar para dar espacio más a la posibilidad de compartir y que Cristina no me riña como moderadora, y quería transmitiros una última idea de mi parte. Si tuviéramos que decir cuáles son los fundamentos bíblicos del acompañamiento pastoral al enfermo, pues particularmente si lo hiciéramos desde la espiritualidad camiliana, diríamos 2 grandes pasajes bíblicos, ¿no? Lucas, la parábola del buen samaritano, y Mateo, algunos dirían la parábola, bueno, la profecía ética del juicio final. 2 textos de una riqueza literaria y espiritual impresionante, impresionante. Os invito a hacer una reflexión, creo que alternativa y complementaria, muy breve, de la parábola del buen samaritano. Os invito a no creer que ya lo sabemos, si me permitís, orgullos aparte. Sabéis que en la parábola se presenta que había un malherido, está Jesús, está un jurista entendido de la ley, un bandido, que no sabemos muy bien si ante él también tenemos que ser misericordiosos o no, porque pasa desapercibido. Lo que acabo de decir puede ser una buena línea de investigación. Un bandido, qué actitud pastoral ante los agresores, ¿no? Un herido, el sacerdote, en contexto del Antiguo Testamento, el levita, el samaritano y el posadero. Y normalmente los comentarios y las reflexiones teológicas, pastorales, espirituales que se suelen hacer en esta parábola se suelen centrar en la figura del que realmente se conmueve, experimentó misericordia, splanginzomai, ¿no? Se sintió movido por dentro y porque había visto y sintió el deber ético de sí o sí hacer algo para aliviar el sufrimiento del otro, y raramente pensamos en lo que muy probablemente esta parábola provocó en la escucha de los destinatarios, que es una fácil identificación de que tú te puedes identificar con el herido,
no con el samaritano, caramba. Es como si yo os dijera ahora, pues había una vez uno que nunca se conectaba a internet, que no le interesaba la pastoral de la salud, pues ninguno de vosotros está ahí, ¿verdad? Había una vez uno que se interesaba mucho por la pastoral de la salud, ahí estamos todos, el herido es ese, con el que fácilmente se identifica. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces escuchando este texto pensamos en que también la parábola nos dice, tú, perdón, también tienes heridas, aunque seas agente de pastoral? Tú, además de también enfermar y tener seres queridos enfermos, también como asistente espiritual, como apasionado por el acompañamiento, tú también necesitas acompañamiento. La parábola te puede decir, tú como persona, tú como agente pastoral, tú como institución, como iglesia herida, herida por tanto, límite, pecado, podemos decir, como institución. Tú te reconoces susceptible, necesitada, destinataria de algún extraño samaritano que te pueda ayudar. Algún extraño samaritano te puede ayudar. Bueno, pues quizás la pastoral de la salud también quiere hacernos pensar en cuánto nosotros somos destinatarios de la asistencia espiritual de los demás para acompañar a otros, porque ¿podrá un ciego ayudar a otro ciego? Leemos en la Sagrada Escritura. ¿No caerán los dos en la misma fosa? Pues seguramente que un ciego puede ayudar a otro siempre que haya trabajado y se deje acompañar también espiritualmente, pastoralmente, por otros asistentes espirituales que podemos generar pues comunidad de sanadores heridos. Hasta aquí porque Cristina me insistió mucho en que no me prolongara mucho para permitir la participación. Te doy la palabra en la moderación, Cristina. Muchas gracias por este ratito de atención. Gracias, José Carlos. Te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla, porque Con ¿vale? gusto. Si vas arriba en el botoncito, te dice uno... ¡Ay, genial! Bueno, pues cualquiera diría que estoy yo aquí metiendo prisa con lo interesante que es, ¿verdad? Pero sí que algunos os habéis animado a ir haciendo algunos comentarios en el chat y, bueno, algunos los he despejado porque eran dudas de dónde compro el libro o dónde accedo a esto, pues ya hemos despejado algunas dudas que no reitero. Pero bueno, voy a intentar compartir mientras abro el coloquio para que si queréis también habléis directamente, pero voy a lanzar algunas cosas de las que se han dicho en el chat. Ay, y ahora soy yo la que no puedo compartir porque tú eres el anfitrión. Pero bueno, las voy a comentar. Una pregunta que se decía en el chat, la primera persona que hizo una pregunta decía, José Carlos, la leo tal cual. ¿Se puede ser asistente espiritual sin ser agente pastoral por vocación de servicio, por amor a las personas que necesitan quien los acompañe en su soledad? Bueno, gracias. La dimensión espiritual, digamos, como profesionales de la salud o voluntarios, o la tenemos en cuenta todos los que ayudamos a los demás, o se nos queda la persona no atendida de manera integral, ¿no? Es cierto que la palabra asistente espiritual, pues seguramente que yo la he manejado como sinónima de agente de pastoral con motivaciones específicamente, he pensado yo, en mi reflexión, específicamente cristianas y enviado, no altruista exclusivamente, sino enviado por la comunidad, por la parroquia, por el obispo que le da a una persona, le confiere esta misión y tú eres asistente espiritual en el Hospital Virgen del Rocío porque yo te mando, ¿no? Y te presento al gerente y te compete un rol como le compete al médico y todo queda regulado también por un marco legal, ¿no? El acompañamiento espiritual es de interés universal, el asistente espiritual entiendo yo que es sinónimo de esta expresión de agente de pastoral. Claro, en nuestro contexto católico, asistentes espirituales en otros contextos pues los hay de otras confesiones y bendito sea Dios, que en otros contextos, pues según también la prevalencia de las diferentes religiones, pues debe haber más o menos representantes de unas creencias u otras, ¿no? Bien. Otra de las preguntas es ¿qué espacio puede tener el counseling en el acompañamiento espiritual? Sí, gracias. Yo no quiero exagerar insistiendo sobre esto, pero creo que aunque hablara mucho no exageraría.
porque acompañar desde el encuentro directo, desde la onda corta, ahí no jugamos mucho, ¿no? En la escucha, en la respuesta, en la intimidad de quien se puede desahogar y sacar lo que a lo mejor no saca con nadie, sea en el domicilio, en un lugar específico, en un centro de escucha de la parroquia. Qué bien que en algunas parroquias hay centros de escucha ahora, ¿no? En España y en otros países, y en algún país visitando la catedral, qué bien encontrar allí un letrero, centro de escucha hacia allá, ¿no? Y allí hay agentes de pastorales esperando para acompañar en el sufrimiento. Se me ha ido la olla de la pregunta porque el counseling ocupa un lugar relevante, pero no quitemos valor a lo que puede significar hacer una oración en la intimidad de una habitación, de un hospital, poner palabras a lo que habita al corazón de la persona o está agonizando. Dios mío, si alguien en nombre del corazón de los presentes dirige al Señor algunas palabras, eso puede ser una verdadera medicina, como también lo es un rito, la celebración de los sacramentos, como también es importantísimo poder acompañar el discernimiento ético. Cuánto sufrimiento, cuánto sentimiento de culpa hay en algunas personas porque no llegan a pensar cuál es el verdadero camino del bien ahora que estoy entrampado por los conflictos éticos, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo justo? Si alguien me ayuda, no a dar la respuesta, sino a buscar desde la verdad, de la verdad, a buscar el bien, pues qué bien la gente de pastoral. Al hilo de esto del counseling y del acompañamiento, una persona pregunta a ver si podrías hacer alguna puntualización, dado que en este momento parte de este acompañamiento se está haciendo telefónicamente. ¿Alguna consideración se puede hacer? ¿Alguna cosa a tener en cuenta que tú podrías aportar desde ya en clave ya de acompañamiento, quizá ya más práctico y más concreto? Recuerdo en mis años jóvenes, cuando yo empecé a estudiar counseling y relación de ayuda, que me encontré con un trabajo de licenciatura sobre la relación de ayuda por correspondencia y me interesó y me dediqué, he escrito muchas cartas, mi ordenador las tendrá, si me hubiera muerto alguno ya se estaría explorando, y cartas en situaciones de sufrimiento. Y me interesé también por la relación de ayuda telefónica. Naturalmente hay expertos en esto, ¿no? Piénsese, por ejemplo, en el gran trabajo que ha hecho el teléfono de la esperanza y otros teléfonos, ¿no? Que se han especializado en acompañar en la soledad. En este momento, en la soledad, por ejemplo, ¿no? En este momento nos ha tocado a todos, sí o sí, utilizar estos instrumentos. Yo estoy en algunos lugares, cuando puedo pensar y escribir en este periodo, estoy insistiéndome y cayendo en la cuenta, insistiendo en que, querámoslo o no, también es la hora de la palabra. A lo mejor estábamos insistiendo en la importancia del abrazo, del silencio, del saber estar, del contacto físico, de la mirada, todos los recursos para la comunicación. Bueno, aquí nos podemos mirar todavía, pero sigue siendo digital. Es la hora de recuperar la palabra y a utilizar la palabra. Los que hemos insistido mucho en la importancia de la escucha, quizás hemos tenido lagunas. Hemos trabajado también cómo responder empáticamente, cómo reformular, cómo confrontar, cómo persuadir. Tenemos mucho desafío pendiente para utilizar la palabra y la relación, los recursos que la palabra nos da, además de la escucha, y que solo pueden hacer de la escucha auténtica y del silencio, la palabra como vehículo de consuelo, ahí donde nos sentimos también tan pobres, y que antes se enseñaba y se educaba a utilizar en aquellas asignaturas llamadas retórica, aprender a utilizar la palabra al servicio de la salud, de la comunicación privada o pública. Los griegos sabían mucho de esto y tenemos, Lein Entralgo estudió mucho el uso de la palabra al servicio de la salud. Telefónicamente es fundamental. Alguna persona se ha quedado en tu introducción, hacías alusión al otoño de la pastoral de la salud, del invierno de la pastoral de la salud, y piden un poco que clarifiques un poco cuál es un poco tu visión sobre este momento de la pastoral. Danilo nos lanzaba una pregunta a modo de reflexión sobre este tema. Dice, ¿no se estarán despojando los árboles de muchas hojas caducas? También los otoños y los inviernos son necesarios, ¿no te parece?
Gracias, Danilo, seguramente. Seguramente. El huracán este también se lleva hojas vulnerables y más frágiles, ¿verdad? Y casi se lleva a otras también. A ver, yo, francamente, creo que hubo una primavera en la Iglesia Universal cuando se creó la revista Dolentium Hominum, el Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud, los famosos encuentros a nivel nacional, y en cascada las diócesis se organizaron, se crearon equipos interdisciplinares, jornadas, reflexiones, publicaciones, grupos, animación, celebrativas, formativas, de visita, de práctica. Creo que la primavera dio paso a otras estaciones y con espíritu crítico creo que hay que reconocer que estamos no en primavera ni en lo que viene después, ¿no? No sé si la reorganización de la Iglesia Universal, pero otras causas, a lo mejor están cayendo algunas hojas, efectivamente, pero también tenemos que estimular que emerjan brotes verdes de pastoral de la salud, acciones formativas, promoción de recursos de profundización, especialistas. Acaba de fallecer nuestro querido, ahora se me va el nombre, el famoso teólogo de la pastoral de la salud, que cualquiera me puede ayudar, ¿verdad? Que tanto ha trabajado en el Instituto de Teología Pastoral. ¿Me vendrá o no me vendrá, ¿no? ¿Cuánto necesitamos de sanos teólogos de la salud para seguir purificando el lenguaje sobre el sufrimiento desde el punto de vista de la fe? Sigue siendo una necesidad purificar el lenguaje sobre el sufrimiento para despojar tendencias doloristas, moralizantes. Sigue existiendo la tendencia a moralizar desde una perspectiva limitada, ¿verdad? Bueno, no sé en qué estación estamos, pero yo lo dije esto hace un par de años en el Escorial, en el Encuentro Nacional de Capellanes, donde había varios obispos, todos ellos preguntan, amigos, de Vedrado, ¿en qué estación estamos en la animación de la pastoral de la salud? En invierno, dijeron a correr. Bueno, a lo mejor no tenían razón, no teníamos, pero yo lo veo como desafío. A ver si nos animamos y nos estimulamos. Voy a pedir que Susa o alguna persona silencie el micrófono porque nos cuela ahí el sonido y... Susa. No la puedo silenciar yo. José Carlos, ¿alguna persona menciona el momento actual de la pandemia, la acción pastoral en este momento en el que estamos, donde se ha visto también limitada la posibilidad del acercamiento, las despedidas, el final de la vida en tantas personas, de contacto? A ver, qué gran desafío, Dios mío. Cerradas, los suspendidos, problemas de audición, Danilo. José Carlos, tú puedes acceder, si entras en los participantes, a Jesusa. Puedes buscar a Jesusa y cerrarle el micrófono, por favor. La tengo a Jesusa. En los participantes te sale por orden alfabético. Silencié, lo conseguí. Gracias. Gracias, sí. Pues sí, estaba diciéndoos que gran desafío durante la pandemia, sin posibilidades de la dimensión ritual, de las asambleas presenciales. Han surgido recursos. Yo mismo grabé, nunca me imaginé en una de estas. Grabé un rito de exequias con un compañero para pasar a mis compañeros que perdían a algunos seres queridos y sé que se ha utilizado. Dios mío. Dentro de unos días me voy a reunir con el rector de Comillas y con un grupo de asesores, el doctor Julio, jesuita, a petición del señor cardenal Carlos Osoro, que busca pistas pastorales para esta situación concreta en la que nos encontramos. Yo voy a aportar lo que veo, y es que veo miles de personas en un duelo que puede complicarse, en un duelo que ha vivido. Muchas personas dicen, no sé si en aquel cajón estaba mi ser querido, no lo he visto, no lo he tocado, no he tenido contacto. Esta distancia tan grande, sin un abrazo, por Dios,
con guantes, con mascarilla, enterrando como quien está haciendo algo delictivo, cuando es algo tan soñado siempre y como obra de misericordia, enterrar a los muertos, particularmente a los seres queridos. Cuánto sufrimiento, la casa, en la soledad, por los seres queridos, cada uno en una provincia, sin esos achuchones y esos lágrimas y mocos que puede uno derramar sobre el hombro del prójimo o sobre la gente de pastoral. Si alguien que ponga una palabra, a veces sí, afortunadamente ha habido algún presidente y ritos, ¿no? Aunque sin grandes asambleas. ¿Qué tenemos ahora? Un gran desafío, corazones rotos. Algunas dimensiones pueden ser reparadas. Recuerdo haber trabajado un poquito en Colombia con la ayuda y el acompañamiento a las víctimas de la violencia y en Italia con las víctimas de terremotos. Una parte del trabajo con personas que han vivido una catástrofe tan grande consiste en reparar, en ayudar a reparar. Hay una reparación posible, simbólica, que se puede buscar por la vía pues, de hacer lo que no pudimos hacer. Nunca será lo mismo. No podemos esperar que un funeral sea lo mismo al día siguiente del fallecimiento que 4 meses después. Pero más vale que recuperemos momentos rituales de encuentro, de oración, de homenaje, de dignificación de nuestro ser querido, porque de lo contrario tendremos un gran agujero negro en nuestra historia de hemos perdido y no hemos hecho lo debido, ¿no? Que es lo que sentimos en nuestro corazón. Habrá culpas irracionales que ayudar a desmontar. Habrá culpas racionales. Hay personas que no han querido acompañar a su ser querido en el hospital, me lo comentaba mi compañera otra Cristina, ¿no? Porque les daba miedo y podían, tenían permiso con equipos de protección individual para acompañar en la agonía en nuestro propio centro. Algunas familias no han podido con su miedo y su padre se ha muerto en la soledad, no una soledad impuesta por las leyes, las normas de la salud pública y del gobierno, sino por una soledad impuesta por el tirano miedo, legítimo también, que se ha apoderado de la hipótesis de acompañar presencialmente a los seres. Habrá culpa, por lo tanto, que deberá ser acompañada cuando es irracional, a ser desmontada, y cuando tenga partes de racionalidad, a ser perdonada a uno mismo y a los otros, ¿no? En las familias. Mi hermano no quiso venir, no quiso estar presente en la muerte de mi madre, ¿no? No pudo, sino me refiero a estas otras situaciones en las que no quiso, en realidad a lo mejor tampoco pudo por razones emocionales, ¿no? Hay mucho camino pastoral y muchos desafíos que espero encuentren cristalización en acompañamiento especializado en centros de escucha, en servicios que arbitren recursos que no nazcan solo de la creatividad espontánea, sino también de la formación específica. Extendido quizás. Gracias. He tratado de resumir un poquito intervenciones, pero ahora os abro un poquito a que se abra un coloquio también, quien quiera hablar directamente. Esto ha permitido agilizar un poco las respuestas y las preguntas, pero si os parece este tiempo, hasta donde queráis, pues podemos tener algunas preguntas directamente abriendo el micro y yo creo que nos moderaremos. Si alguien quiere hablar, adelante. Sí. Hola, ¿me oís? Hola Marina, te oímos. Gracias. En fin, yo tengo una hija que está haciendo muchas horas de guardia, muy duras, terribles, en una UCI, con el EPI puesto que suda muchísimo. Llegó un momento en que no se podía abrir la mano porque no podían recoger a más enfermos en las UCIs. Ese era el miedo, no era miedo. O sea, mucha gente no ha querido, pero a mí me confinó en casa y yo no he salido para nada. Pero es un acto de responsabilidad. Es decir, no es miedo, es que ya no se podía. El sistema sanitario era incapaz de aguantar más enfermos en las UCIs. ¿Ibas a preguntar algo sobre este tema de la pasión? Era simplemente que ha dicho José Carlos que el miedo, por supuesto, pero no solo miedo. Claro. Es que había que ayudar a la gente de las UCIs, a la gente del hospital de campaña, donde iban, pero los más graves nos mandaban a los hospitales de siempre, lógicamente, pues había que ayudarlos porque no se podía saturar más de lo que había.
desgraciadamente, y sobre todo para evitar más muertes, lógicamente. O sea que no solo era miedo, el miedo era necesario. No se podía abrazar a los difuntos porque sanitariamente no era posible. En las pestes anteriores, yo las pocas películas que he visto y las libros que he leído, a los apestados se les trataba todavía mucho peor que lo que los hemos tratado actualmente. Nada más, gracias. Gracias, Marina. Sí, comento, creo que tu intervención, Marina, enriquece, ¿verdad? Porque dice la variedad de las situaciones es muy grande. Hay personas que han vivido en esa circunstancia y en la anterior que hemos descrito y en otras muy variadas. Y todos son desafíos para el acompañamiento, porque habrá personas que han sufrido por un motivo y otras por otro, efectivamente. Lucía en el chat escribe que acompañó a su madre en toda su enfermedad, en cuidados paliativos, la acompañó hasta el último suspiro, pero siente como si no hubiera hecho nada. Legítimo sentir lo que sentimos, ¿verdad? Y qué bien poder compartirlo, ¿no? Sensación de no haber podido desplegar más recursos, ¿no? También por los límites impuestos por las leyes y por la necesidad de amor a la salud de los demás y propia. Cuando hay culpa irracional hay que explorarla hasta dónde es adaptativa y hasta dónde no es adaptativa, ¿verdad? Porque a veces se ha hecho todo lo que se podía y uno siente que no ha hecho todo lo que podía. Y entonces, hasta dónde esto es un modo, aunque sea un modo de culpa irracional, hasta dónde puede ser adaptativo, porque uno se empodera autoculpabilizándose, hay que explorarlo. Y hasta dónde provisionalmente hasta es legítimo sentirse así, camino hacia un abordaje saludable de la culpa, ¿no? José Carlos, buenas tardes. Soy Ángel Luis Cartón, del Proyecto Solfino y también de la Vicaría 1 de la Pastoral de la Salud. Muchas gracias por tu charla, muy motivadora. Te quería preguntar una cosa muy concretita. En estos tiempos que vienen ahora, en estos tiempos post-pandemia, el futuro que nos viene delante, a tu modo de ver, ¿dónde tendríamos que hacer más hincapié o qué nuevos retos vamos a tener y qué nuevas dificultades se nos van a presentar desde tu punto de vista, tanto en el acompañamiento espiritual como en el counseling en general? Sí, muchas gracias, Ángel Luis. Yo espero aprender de este encuentro que he privilegiado, al que he citado hace un poquito, porque habrá otras personas, ¿verdad? Yo creo que tenemos grandes desafíos en el dolor de la pérdida, porque no es inédita, porque yo recuerdo la vez anterior que estuve ingresado en el hospital por problemas respiratorios en el 2006. Me acuerdo que también había a mi lado, en los procesos diagnósticos de urgencias, había una joven que estaba porque se había desmayado en una plaza y la habían llevado allí porque habían muerto 4 seres queridos al otro lado del Atlántico y lo único que había tenido que hacer era enviar dinero para los funerales. Es decir, este tipo de duelo sin contacto con los seres queridos en situaciones dramáticas ya era propio de algunas personas en situaciones, por ejemplo, los inmigrantes, ¿no? Claro, ahora lo vivimos más de cerca y aquí se abre más de cerca quizás porque nos identificamos, los que estamos en nuestro propio país, nos identificamos más fácilmente y tenemos aquí un gran desafío de acompañamiento en los duelos por fallecimiento durante este tiempo, desde el punto de vista de la Iglesia. Luego hay otro gran desafío que yo encuentro y es que estamos también para los que más sufren. Va a haber muchas personas, las hay, sufriendo porque se han empobrecido en este periodo, porque han perdido el trabajo, porque no han hecho más que discutir con la mujer, con el marido, porque se caía el negocio, o porque se va a caer, o porque se está cayendo, y la salud relacional, el equilibrio mental, el descanso nocturno, se ven súper alterados, no solo por el virus, sino por las consecuencias de haber estado pues, sin trabajo o sin ejercicio de la actividad, ¿no? ¿Cuántos empobrecidos? Esperemos que no sean empobrecidos porque falte solidaridad. Y aquí tenemos un grandísimo desafío. Y luego está la dimensión ritual. Con esto termino, que son 3 desafíos que me han venido espontáneamente mientras te escucho, ¿no? Por un momento hemos convertido en cero o en digital el concepto de asamblea.
Yo mismo creé una oración y miles de personas a las 10 de la noche en diferentes países la están siguiendo de 1 minuto. Yo la mando a 200 y pico, me llegan de diferentes lugares que la comparten. ¡Qué bien! ¿Habrá de continuar? No lo sé, yo mismo me lo pregunto. Pero en todo caso, la dimensión ritual presencial, generar asamblea, creer es religarse. Por definición, religión es religarse. Religarse virtualmente es una posibilidad, pero la carne, la piel, el rostro, el olor, el contacto, el darnos cuenta de que el de al lado viene sucio o se le ve que no se está cuidando, el levantar acta de las pobrezas de nuestro alrededor, porque también generamos la dimensión sociocaritativa de la Iglesia, es un grandísimo desafío. La caridad no cierra en pandemia, sino todo lo contrario. En la pospandemia, la diaconía va a verse interpelada, además de la recuperación de la liturgia y esta dimensión de alabanza y de asamblea en torno al templo, ¿no? Muchas gracias y que termines de recuperarte fenomenalmente bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues si quieres, José Carlos, concluir de alguna manera, yo creo que podemos cerrar este ratito que hemos pasado, donde también hemos abierto algunos frentes que ojalá también nos permitan seguir explorando. Pero si quieres decir alguna palabra antes de que yo cierre saludando a todos. Con mucho cariño, sí. Tengo la intuición de que algunos de vosotros también, alguno se habrá conectado con un poco de curiosidad por encontrarse de nuevo con José Carlos, ¿no? Pues gracias. Habéis visto que me he conmovido varias veces. Estoy intentando recuperarme. Lo he pasado mal en una primera parte de mi capítulo, que ha sido el problema respiratorio. Esta es mi primera clase post y tengo un poquito de problema en un pulmón todavía, pero he visto que controlo la respiración y puedo hablar generosamente, ¿no? Y le doy gracias a Dios. En la segunda parte, termino, la segunda parte está siendo no fácil. Recuperado fundamentalmente de la hospitalización y de los problemas respiratorios, han aparecido una colección de síntomas, particularmente que me han limitado en las piernas para caminar, aunque puedo caminar, pero con mucho dolor y otros síntomas, ¿no? La incertidumbre de esta segunda parte me está desafiando mucho, porque mientras que en la primera vivía sobre todo o vivo o me muero, y cuánto sufrirán los que me quieren si me muero, ahora navego en una incertidumbre de la que quiero aprender algo también para acompañar a quien vive en la incertidumbre y donde es más difícil, después de que el terremoto se ha movido mucho, donde es más difícil acompañar en la clave de la esperanza. Le doy gracias a Dios porque estáis ahí y porque me ha regalado salud para estar con vosotras y vosotros. Muchas gracias, José Carlos, por este esfuerzo y muchas gracias a todos. Hemos estado participando más de 70 personas. Algunos os habéis conectado desde muy lejos. Hay algunos conocidos nuestros de otros momentos. He visto por allá a Wilson de Huesca y Danilo, varios que colaboráis en programas del centro. Luego personas de Venezuela, Chile, Colombia, Honduras, El Salvador, Perú, Uruguay. Muchas gracias a todos que estaréis empezando la mañana y como os escribía en el chat yo algunas informaciones, os haremos llegar por mail también para que podáis consultar esta presentación en otro momento o compartirla con alguien. También la presentación que ha utilizado José Carlos y que recoge un poquito las bases teóricas de lo que hemos visto. Ojalá nos veamos en otros encuentros porque efectivamente es tiempo para formarse y para ser lo más capaces y lo más competentes posibles en aquello que hagamos cada uno en nuestra misión y en la vocación en la que estamos trabajando como voluntarios, como profesionales o como seres humanos también. Así que gracias por participar y que paséis una tarde muy buena. Muchas gracias. El resto del día, los que estáis más lejos. Hasta pronto.